6:21 de la mañana. Cuando se escriba la historia de Colombia en estos años, la renuncia de este gabinete va a ocupar sin duda un capítulo especial porque es absolutamente inédito. Se forma el tierrero más grande, se divide el gabinete, los ponen en televisión, los recriminan por la falta de acción. El gabinete se divide en dos por cuenta de Armando Benedetti y de Laura Sarabia. Unos ministros dicen que se van, unos dicen que se van de manera irrevocable, otros dicen que se van de manera protocolaria, y cuando el enredo está armado con todo el gabinete en interinidad, el señor presidente emprende un viaje para Arabia Saudita y empieza el cuentagotas de los ministros, en el que cada uno cuenta su propia versión de cómo interpreta lo que le está pasando. Yo, francamente, Darcy, estoy teniendo algún problema de comprensión. Les piden la renuncia y unos dicen, la mía es irrevocable, pero otros dicen, la mía es protocolaria. Entonces hay los de irrevocable, irrevocable, los de irrevocable, pero, los de protocolaria con ganas de que se queden, los de protocolaria que Petro quiere echar. Qué cosa tan complicada y qué interinidad en la que está sometido este gabinete. No, pues lo decíamos más temprano con Juan, en crisis ministerial, que es nuestro tema del día, es que en crisis ministerial llevamos desde el día 1, porque a los 4 meses, 5 meses del gobierno ya empezamos con el primer cambio de ministros, y aquí digamos la estadía de un ministro, salvo unos cuantos que fueron más estables, la ministra Muhammad, pues ha sido muy poco, han sido muy cortos sus espacios, y es parte del problema, ¿no?, que del gobierno, que no hay esa estabilidad y no se pueden continuar con las políticas. Pero desde Dubái, el presidente en su gira por Emiratos Árabes dijo que los cambios no serán tantos como la gente está esperando, y que serán solamente los que se van a dedicar a los temas de la política, que porque a él no le parece bien que se combine la política con el gabinete. Vea usted esto tan particular. Como vicepresidenta, Francia Márquez no puede ser removida por el presidente porque tiene un mandato del pueblo, pero como ministra de la Igualdad no ha presentado su renuncia. El ministro de Educación, que tiene que presentar su renuncia protocolaria, dice que él no se va a ir y el presidente no ha dicho nada. La ministra de Justicia presenta una renuncia protocolaria, pero dice que ella no se mete con lo de Benedetti, es decir, que es una de esas renuncias protocolarias para seguir ahí. Laura Sarabia, recién nombrada, presenta una renuncia protocolaria, pero está al parecer confirmada de hecho por su viaje con el presidente de la República. El ministro del Interior le pide la renuncia a todos, nadie le para bolas, luego le toca al presidente hacerlo, entonces él dice que se quiere quedar hasta marzo, y luego dice que más bien sí presenta su renuncia, y entonces presenta la renuncia y rapidito se la aceptan y nombran encargado a Gustavo García, y además sale diciendo que es ciencia ficción que existe el petrosantismo. Lo que pasa es que tenía que ver con la convocatoria, la reforma a las sesiones extraordinarias, ¿no? La salida de Juan Fernando Cristo. Pero es que él mismo había dicho que él se iba después, él quería irse solo, no en medio de la colada, él quería irse por la puerta grande, y entonces a muchos no les han aceptado la renuncia, y apenas Juan Fernando Cristo dice renuncio, sí, aquí, nombrado encargado. ¿Qué pasó, Daniel Jerez, con la renuncia de Juan Fernando Cristo? Hola, don Juan, ¿qué tal? En vivo la FM desde el Congreso de la República. Pues como se había anticipado, ya el gobierno nacional aceptó la renuncia que presentó Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior, quien anunció que deja el cargo para iniciar labores propias del debate político que se avecina. ¿Quién fue el que le aceptó la renuncia? El ministro de Salud con funciones presidenciales delegatarias, el señor Guillermo Alfonso Jaramillo. Acepta esta dimisión de Cristo, y en su reemplazo ya el gobierno nacional encarga a Gustavo García, que actualmente es el viceministro general de esta cartera. Ya Gustavo García es conocido también en el Congreso de la República y ha jugado un papel importante en el impulso de las reformas y también
en algunas iniciativas que el gobierno nacional quiere sacar adelante en lo que resta del gobierno. Antes de irse, el ministro Cristo, o el saliente ministro Cristo, entregó una polémica declaración. Se refirió a las denuncias de la oposición sobre la injerencia que tendría el expresidente Juan Manuel Santos en el gobierno de Gustavo Petro, una tendencia que se ha denominado el petrosantismo. Básicamente lo que dice Cristo es que ese petrosantismo no existe. Escuchemos lo que dice el saliente ya ministro del Interior. En el gobierno lo que hay es un gabinete diverso, plural. El petrosantismo es ciencia ficción, como aquellos también que se inventan, por ejemplo, hablando de acuerdos nacionales que están en riesgo las elecciones del 2026. Un nuevo llamado a la cordura, a la sensatez. Deben estar haciendo propuestas las decenas de candidatos que hay y no incendiando y generando incertidumbre institucional del país, y no con ciencia ficción. Don Juan, también en medio de esta salida del ministro Cristo, pues le preguntamos que si definitivamente va a ser candidato para las elecciones del año 2026. Lo que él nos dice es que él no tiene afán, que él básicamente se va a dedicar al debate político, pero que el debate político no necesariamente implica que desde ya anuncie una candidatura a la presidencia de la República en el año 2026, pero que se dedicará a opinar, a estar en el debate público, a hacer política, no necesariamente como candidato, porque dice él, en este momento hay muchos candidatos y no tengo afán de anunciar una eventual candidatura. Don Juan. 6:20